La información aquí presentada es únicamente una guía informativa de una manera breve, enfatizando las palabras claves para su explicación y entendimiento en toda mujer transexual. La información más completa, acudir a páginas web, por ejemplo en monografías.com, se encuentra el artículo escrito con imágenes más completa, así como todo el apoyo bibliográfico para su publicación científica. La presentación de hoy, logro de objetivos y cuidados en la mujer transexual. El interés de esta presentación es comentar que ciertos objetivos de salud que están ya contemplados antes, durante y después de su proceso de reasignación de sexo y que se hace necesario lograr ciertas metas en base a estos hechos y mucho de ello en base a su prevención, todo lo dicho o mencionado debe tomarse muy en cuenta, ya que sólo así se permite un estado de salud. Es decir, es mejor la prevención y en algunos casos hasta donde sea posible el control estricto de algún padecimiento o trastorno y que esté a nuestro alcance, siempre y cuando no contraindique la reasignación. El proceso de reasignación de sexo es un proceso que debe tomarse muy en serio y deben de agotarse todos los recursos que permitan evitar hasta donde sea posible alguna complicación fatal o invalidante, que se ha observado en múltiples ocasiones, que son irreversibles algunas de ellas y permanentes. El logro de los objetivos que deben cumplirse con bases o medidas preventivas están contemplados antes, durante y después del proceso de reasignación, ya que la terapia con estrógenos y antiandrógenos en la mujer transexual ocasiona una serie de manifestaciones clínicas tanto orgánico-corporal como mentales, conocidas como adversidades de beneficio, sobre todo las físicas, pero algunas ellas son consideradas negativas. Tanto en las adversidades de beneficio como las negativas, es de suma importancia evitar que éstas se manifiesten o las de beneficio se alteren, en base a una serie de enfermedades o trastornos de la herencia o propias de la persona que puede inducirlos debido a sus hábitos. Existen ciertos cuidados que deben ser logrados y sobre todo que permiten tener una mejor calidad de vida y salud en la persona transexual. Estos, además, permiten que su feminización deseada o que se logró con su proceso de reasignación de sexo, conserve sus características femeninas, así como todas sus adversidades de beneficio. Esta serie de objetivos, deben ser algunos de ellos logrados en sus metas, antes, durante y después de su proceso de reasignación de sexo, siempre interrelacionados con las hormonas indicadas de acuerdo con los protocolos modernos establecidos para tal fin, ya que mucho de esta terapia le permitirá lograr su conservación de su feminidad y de por vida obtener todos los beneficios de la salud, lo más importante una integración total a su entorno y su aceptación con el sexo, al que dicen pertenecer. Logro de objetivos. Antes del proceso de reasignación de sexo con hormonas y antiandrógenos. De suma importancia antecedentes familiares y propios documentados en su historia clínica. Si se tienen en sus antecedentes factores de riesgo, deben tomar medidas preventivas, cuidados y estrategias. Establecer protocolos e iniciar un plan terapéutico con hormonas. Siempre que no esté contraindicado. Si en lo documentado no tenemos factores de riesgo, se procede a establecer protocolos e iniciar terapia. Todo bajo un protocolo de seguridad. Antes del proceso de reasignación de sexo, debe investigarse a profundidad ciertos factores de riesgo en sus antecedentes familiares y propios, como es el tabaquismo, alcoholismo crónico, obesidad, diabetes, hipertensión arterial y sobre todo colesterol y triglicéridos altos. Ya que estos antecedentes, sobre todo la hipertensión arterial y el colesterol alto, se exacerba con la ingesta de los hormonales, ofreciendo a la mujer transexual un alto riesgo en su salud. La mujer transexual se ocasiona con los hormonales un estado protrombótico y de hipercoagulabilidad con riesgo de tromboembolismo y trombosis arterial pulmonar, así como otros factores de riesgo de trombosis en sitios inusuales.
Durante la terapia de reasignación de sexo, en este proceso, sobre todo el primer año de su reasignación de sexo con hormonas, es considerado el más crítico, ya que las dosis de estrógeno se recomiendan altas y de variabilidad de persona a persona en base a su respuesta, y además asociada a los antiandrógenos, que ambos permiten la feminización, pero también ciertas alteraciones metabólicas o que inducen a una sintomatología más acentuada de alguna enfermedad crónica degenerativa, que ya se manifestaba de anterioridad a su proceso y que en algunas ocasiones sus síntomas eran leves o espaciados, sin producir algún daño en su organismo. Solo con el acompañamiento y seguimiento de la terapia del proceso de reasignación de sexo, así como el aprendizaje de la misma, evitar algunas adversidades que comprometan seriamente la salud y con la presencia de algún síntoma de alerta que se manifiesta de una manera incipiente o leve, es suficiente para evitar algún efecto o daño, que se pueda presentar en tiempo muy corto o a plazo más largo. Una de las metas del seguimiento y acompañamiento es la confianza mutua entre el terapeuta y el usuario, ya que de esta manera se permite una mejor colaboración y sobre todo ofrecer el tratamiento preventivo en tiempo. Los mejores resultados obtenidos en la actualidad, en el proceso de reasignación de sexo, principalmente en la mujer transexual, son aquellos que cumplen con el seguimiento de la terapia y con el acompañamiento de apoyo mental. Diversas metas deben establecerse para lograr objetivos que son necesarios instaurar durante el proceso de reasignación de sexo, como evitar o prevenir efectos secundarios que comprometan la salud, además de lo mencionado. Existen otros, como es la conservación de un estado de salud muscular y óseo, así como de sus articulaciones, con el fin de evitar daños locales y sistémicos, ocasionado por la combinación de estrógenos y antiandrógenos, como es la osteopenia, osteoporosis, pérdida del tono muscular con disminución de la fuerza, daño articular incipiente de artrosis degenerativa, fracturas tibia y peroné, fractura de cadera, por ejemplo, como se ha observado en mujeres transexuales XY, tratados con hormonas cuando el proceso de resignación está más avanzado y principalmente observable en automedicados. Lograda la feminización corporal en la mujer transexual XY, con el tratamiento a base de hormonales y no hormonales, se continúa ya con una etapa de conservación de por vida, con ajuste en las dosis mínima de estrógenos en una sola toma, dosis similar a la prescrita en la mujer biológica XX, durante la menopausia, y además la suspensión de los antiandrógenos. Es decir, lograda la feminización facial y corporal, con la atrofia de sus genitales y de próstata, la terapia hormonal continuará de por vida a base de estrógenos, con dosis sugerida, por ejemplo, valerato de estradiol, que no debe sobrepasar a un máximo de 2 miligramos diarios, como único tratamiento crónico. La presentación de este organigrama, al igual que los anteriores, ¿cuál es la línea del proceso de reasignación química a base de estrógenos y antiandrógenos? Después de lograda la feminización, también como se ha mencionado, es una etapa que debe mantenerse así de por vida, es decir, mantener un estado de logros con efectos secundarios o adversos, que son de beneficio únicamente para la mujer transexual, conservando un estado metabólico, que llevará tiempo estacionarse y formar parte de sí misma. Las dosis de valerato de estradiol, que es el estrógeno recomendado, por vía oral, debe sostenerse de forma crónica de por vida. Es decir, 2 miligramos diarios como dosis única diaria, sin progestageno sin importar su acción. Recordatorio. Logrado el objetivo, debe cuidarse estrictamente su estado adverso metabólico y de efecto secundario, tomando muy en cuenta sus antecedentes familiares, sin importar su línea genética. Asimismo sus propios padecimientos de índole crónica, y que algunos de estos contraindica la reasignación química de sexo a base de hormonas y más aún con el consumo de antiandrógenos, que todos sin importar su acción son hepatotóxicos, sin importar la dosis, ocasionado fallo hepático y muerte de la usuaria. La feminización lograda corporal, siendo uno de sus cuidados, evitar la trombosis y su migración a órganos vitales, recordando que en toda mujer transexual se ocasiona un estado de hipercoagulabilidad o protrombótico de por vida. Sin olvidar, además, la sarcopenia y osteoporosis. Advertencia.
El contenido de este trabajo y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Merel Emanuele Brambila, responsable y autora, mismo que se ofrece para su vista, para educación, información y principalmente de orientación de todo lo relacionado a la transexualidad. Para ampliar su información, ocurra a páginas web, en donde existen diferentes y múltiples publicaciones sobre el mismo tema, algunos autorizados por la autora y otros que se han publicado sin autorización o permiso, que lo ofrecen con fines de lucro y sobreponiendo un nombre de autor falso.